Si hoy estás hambriento, si quieres alimento espiritual, entonces ponte atento, porque hasta tu casa llegará. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está. Bienvenidos a un programa más de Iglesia a Domicilio. Estamos contentos de llegar a nuestro programa número 12. Ya llevamos 3 meses con ustedes y de verdad seguimos con mucho gozo compartiendo alimento espiritual que llevamos hasta sus hogares a través de estas plataformas. De verdad que gracias a Dios por todo lo que nos permite en recursos humanos, en recursos tecnológicos, para poder hacer este programa y cada semana procurar edificar sus vidas a través de los cantos, a través de mensaje, a través de entrevistas y otras cosas que ustedes, por supuesto, ya conocen. Les invitamos una vez más, como cada introducción a este programa, a que compartan, por favor, el link de esta transmisión con las personas que ustedes conocen, en WhatsApp, en Facebook, para que más personas puedan enterarse que ya estamos transmitiendo. Algunos a veces se les olvida, pero que puedan recordar que ya estamos aquí y que estamos listos para empezar. Así que bien, en esta ocasión vamos a un aperitivo musical, que vamos a escuchar un canto muy especial que nos comparte nuestra hermana Sara Argueta. Ella es de Chihuahua y yo sé que este canto de verdad va a ser de mucha bendición. Así que prestemos atención y seamos bendecidos con esta alabanza. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
toda la gloria y tuyo es todo el honor. Así es, como acabamos de escuchar, tenemos un Dios que hace cosas imposibles, cosas que para nosotros están fuera de nuestro alcance, pero que Él es capaz de lograrlas. Y ahora vamos a ver lo que Dios ha estado haciendo en las actividades, las maravillas que Dios ha hecho en las actividades de la congregación durante la última semana. Así que vamos a enterarnos de todo esto en la sección de la ensalada informativa. Después del delicioso aperitivo, ¿qué mejor que una rica ensalada informativa de las actividades de nuestra congregación en la última semana? Empezamos con el esperado estreno de la serie Nazareno Kids, Juntos en Armonía, que es la segunda temporada del programa Mi Familia, Mi Tesoro. Esto sucedió el pasado 26 de septiembre a las 10 de la mañana por los canales de Facebook y YouTube de Casa del Dios Viviente. Con la conducción de la líder del Ministerio Infantil, Betty López, los niños fueron guiados hacia el concierto de una orquesta musical para recordar que, así como los músicos siguen las partituras para que se escuche la belleza de una pieza musical, cada miembro de la familia debe seguir las instrucciones de la Biblia para que se vea la grandeza y la belleza de Dios en su hogar. No se pierdan los próximos programas, porque cada semana podrán aprender a construir instrumentos musicales y a vivir en armonía con la familia. Por su parte, los jóvenes volvieron a su habitual llamada virtual a media semana, esta vez por grupos de edades. Los de secundaria platicaron acerca de sus necesidades. Los de prepa compartieron sobre las relaciones sentimentales y la importancia de que Dios sea el centro de estas. Y los de universidad aprovecharon el tiempo para jugar, cenar y hablar sobre la bendición del discipulado en sus vidas. Llegado el sábado, los jóvenes realizaron su reunión virtual a las 6 de la tarde por medio de Facebook, en la cual el tema central fue el amor como la base de todo en la familia. Gracias a Dios, tuvieron un tiempo especial para compartir palabras de amor y bendición unos a otros. El domingo a las 11 de la mañana se celebró el culto de alabanza y predicación. Con los cantos Hay libertad y Toma mi vida, adoramos al Señor y luego fuimos exhortados con el mensaje Las bendiciones del quebrantamiento por medio de nuestro pastor Alberto Juárez. Damos gracias a Dios porque podemos seguir en unidad espiritual por medio de las transmisiones y confiamos que muy pronto podremos volver a las reuniones presenciales. Por último, el martes a las 7 se llevó a cabo un memorial por nuestra hermana Lucely Escalante, fallecida el pasado domingo 19, y quien nos dejó un poderoso testimonio de fe en Dios, amor por las almas y pasión por el discipulado. Así llegamos al final de este reporte. Les recordamos que este domingo es de Santa Comunión, por lo que también le invitamos a tener listos los elementos necesarios. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Estamos listos para seguir aquí en Iglesia a Domicilio, ahora con la sección del plato fuerte. Como ustedes ya saben, estamos llevando una serie de temas que tienen que ver con los cambios que Dios hace en los que ponen su fe en Él. Estas son las personas que deciden confiar en Dios, deciden confiar en la palabra de Dios y demuestran esta confianza en obediencia a Él. Hemos hablado en semanas anteriores del cambio que Dios hace en nuestro corazón, cambiando nuestra dirección, nuestro propósito. También del cambio de nuestra mente, del cambio de nuestra vida emocional. La semana pasada hablamos del cambio de conductas. Y en esta semana vamos a hablar de otro cambio que Dios hace, que es el cambio en nuestras relaciones. Bien, para entrar a este tema, déjenme recordarles un verso o compartirles un verso de una canción que se llama Brillaré, del Grupo Rojo. En esta canción hay un verso que dice de la siguiente manera:
Si algo sucede en lo vertical, debe verse en lo horizontal. El plano vertical es el que va de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y el plano horizontal de derecha a izquierda o viceversa. Hablando de nuestras relaciones, en el plano vertical nosotros nos relacionamos con Dios, ¿verdad? Él está arriba de nosotros. Y en el plano horizontal nos relacionamos pues con nuestro prójimo, con nuestros semejantes, con nuestra familia, gente de la congregación, de la iglesia, gente del trabajo, etcétera, etcétera. Por lo que este verso nos quiere decir esto: lo que está pasando en nuestra relación con Dios se debe reflejar en nuestra relación con las personas. Y esto va acorde a lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 4, verso 20, que dice de esta forma: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Entonces, dicho esto, vamos a entrar de lleno a este tema del que les vengo hablando, que es las relaciones, el cambio en las relaciones interpersonales de las personas que confían en Dios. La palabra de Dios y la obediencia van generando un círculo virtuoso, un proceso de transformación y mejora continua en todos los que confiamos en Dios, en todos los hijos de Dios, en todos los seguidores de Cristo. En un corto plazo, esta transformación se da o se experimenta sobre todo en el interior. La persona que pone su fe en Dios y recuerde cómo fueron sus primeros días, sus primeros momentos o su primera época en la relación con Dios. Seguramente que los cambios principales usted los experimentó en su interior. Notaba ideas nuevas, notaba sensaciones nuevas. Pero poco a poco toda esta transformación empezó a producir cambios también en sus relaciones. Esto es algo natural, porque si entonces está cambiando nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra conducta, entonces es algo prácticamente automático, ¿no? Que van a cambiar nuestras relaciones, porque vamos a empezar a pensar diferente con respecto a las personas. Y para ser más preciso, vamos a empezar a pensar de ellas conforme también Dios piensa respecto a las personas. Vamos a empezar a sentirnos hacia las personas como Dios también se siente en relación a las personas, y así sucesivamente. Pero vamos a analizar este cambio, el cambio en nuestras relaciones interpersonales, de una manera más detallada. Número 1. La causa principal del cambio en las relaciones interpersonales de un discípulo de Cristo es que cambian los intereses y que cambian los afectos de esa persona, de ese discípulo. Un ejemplo, antes de Dios, ¿recuerda usted cuáles eran sus intereses? Seguramente cosas terrenales. Pero después de conocer a Dios y que Él se convirtió en su interés principal, claro que el trabajo y otros asuntos siguieron teniendo interés y siguen teniendo interés, pero ya no es el interés principal. ¿Y qué sucede? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, si ahora en nuestro corazón Dios se ha instalado como el número 1, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a empezar a hablar más de Dios. Tal vez no solamente de Dios, pero sí va a ser un tema relevante, más importante, más común en nuestra conversación. Por lo tanto, eso va a empezar a generar cambios en las relaciones. Vamos a empezar a hablar de Dios con personas que antes no hablábamos de Dios. O vamos a empezar a hablar de Dios con personas con las que antes no hablábamos. Pueden ser personas de la iglesia, por ejemplo. Y en la parte de los afectos, algo que antes me importaba mucho, algo que antes a lo que yo le daba mucho valor, después de conocer a Dios, suele suceder que estas cosas dejan de tener tanto valor. A lo mejor antes de Dios yo valoraba mucho las marcas de ropa que usaba, o no sé, el auto que pudiera tener. Y después de conocer a Dios, ya no siento lo mismo por esas cosas. Por lo tanto, ya no hablo tanto de esas cosas. Mi conducta, mi comportamiento es diferente hacia esas cosas. Y eso genera cambios, entonces, en nuestras relaciones. Otro punto importante con respecto al cambio, al cambio o transformación de nuestras relaciones interpersonales, es
la medida de la experiencia del amor a Dios y del amor de Dios en nosotros, porque esto cambia nuestra comprensión de las relaciones. Le cuento algo. Hace unos meses, en mi grupo de discipulado, tocó hablar del tema de la justicia. Y la verdad es de que se me quedó algo muy grabado en el corazón, que es lo siguiente. Nosotros pensamos comúnmente que la justicia en las relaciones es tratar a los demás como nos tratan a nosotros. Entonces, si alguien me grita, yo tengo incluso el derecho de gritarle a esa persona que me gritó. Pero ¿saben qué? No es esa la justicia de la que Dios nos habla en su palabra. La justicia es esta: tratar a los demás como Dios me ha tratado a mí. Esa es la verdadera justicia. Que es justo que así como Dios me ha amado, yo ame a los demás. No menos que eso. Entonces, ¿qué sucede? Mientras yo experimento el amor de Dios en mayor o mejor medida, esa experiencia me sirve como un punto de referencia para tratar mejor a las otras personas. Cuando más profunda es mi experiencia de entender el amor de Dios, su perdón, su compasión, su misericordia, su favor, entonces yo también entiendo de mejor manera cómo tratar a las demás personas, y eso modificará las relaciones interpersonales. La Biblia, por ejemplo, habla de Esteban, un hombre piadoso, un hombre que murió apedreado, y sus últimos momentos de vida son muy semejantes a los de Jesús en la cruz en este sentido, que él le pedía al Padre que no le tomara en cuenta a sus verdugos, el pecado de estar asesinándolo. ¿Cómo una persona se puede mantener en paz cuando lo que está recibiendo es pedradas, literalmente pedradas? Únicamente si ha habido una transformación de su corazón, de su vida emocional, de su mente. Únicamente si su relación con Dios le permite poder tener una mejor relación, incluso con sus enemigos, incluso con sus verdugos. Número 3. No son buenas relaciones en términos de camaradería, sino de amor, sino de el plan de Dios. Me quiero explicar. Cuando estamos hablando de que Dios transforma nuestras relaciones, esto no equivale a decir que nos convierte en personas carismáticas, populares, a las que toda persona va a amar. No se refiere a eso. A lo que se refiere este cambio en nuestras relaciones es a que el amor de Dios en nosotros va a empezar a proyectarse a la vida de las personas a través de nosotros. Entonces, el bien que vamos a buscar para los demás es el bien que Dios dice, no el bien que el mundo dice. Ejemplo, toda persona tiene seres queridos y no necesariamente familia. Puede tener, por ejemplo, amigos de los que piensa, bueno, yo quiero tu bien. Y entonces le da regalos de acuerdo a sus posibilidades económicas, pero siempre, digamos, tratando de agradar, siempre tratando de complacer, etcétera, o siempre tratando de enamorar incluso, ¿no? Si es una pareja romántica, una relación romántica. Y eso está bien, no lo vamos a tachar, pero no necesariamente ese es el bien que un hijo de Dios busca con respecto a sus semejantes, sino, una vez más lo decimos, el bien que Dios dice. Y el principal bien para una persona es el bien espiritual, no el bien material. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona viene a Dios y conoce la palabra de Dios y experimenta el amor de Dios, entiende que lo más importante es lo espiritual y no lo material. Por lo tanto, en su relación con las otras personas, ya no únicamente va a buscar este bien físico o material, va a buscar su bien espiritual. Y por buscar el bien espiritual de sus semejantes, a veces, por ejemplo, los va a exhortar, o los va a amonestar, les va a llamar la atención, o los va a regañar. Piense esto, a lo mejor un padre de familia, antes de conocer de Dios, pasaba por alto muchas conductas de sus hijos, conductas pecaminosas. Pero a la hora de conocer la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Seguirlos consintiendo? No. Va a haber una transformación en su manera de relacionarse con sus hijos. ¿Cómo? De acuerdo
a los principios y valores que marca la palabra de Dios. Entonces, obviamente, esto significa que en su nueva manera de relacionarse, esta persona, este padre, esta madre, pueden tener la posibilidad de que sus hijos, en vez de darles las gracias, se enojen contra ellos. Por eso decía, esto no se trata de que Dios nos hace personas, como decimos, ¿no? Como moneditas de oro y que todo el mundo nos ama. No, eso es lo que hace Dios. Nos hace gente que ama en verdad, gente que ama como Él ama. Y aún Jesús fue rechazado por mostrar el amor del Padre en sus relaciones. Por lo tanto, debemos entender esto. El cambio de nuestras relaciones que Dios opera a través de su Espíritu Santo no nos va a llevar a caerle bien a todo el mundo. Eso táchelo de su lista si eso es lo que estaba pensando. Lo que Dios va a hacer, insisto, es darnos un corazón como el suyo, darnos una mente como la suya, con la cual vamos a ver a los demás como Él los ve. Vamos a hablarle a los demás como Él les hablaría. Nos vamos a convertir en un medio para que el amor de Dios llegue a las personas. Y eso sí o sí va a modificar nuestra conducta y nuestras relaciones con las personas que están alrededor de nosotros. Y bueno, yo me podría extender mucho hablando de acciones específicas, pero solo quiero dejarle, vamos a decirlo así como coloquialmente lo expresamos, quiero dejarle picado con algunas menciones bíblicas con respecto a cómo se relacionan los discípulos, cómo se relacionan los hijos de Dios. Le voy a dar la expresión bíblica y le voy a dar la cita bíblica, contando con que usted puede más adelante tomar nota de esto viendo la repetición de este video. Bien, el primer punto es que los hijos de Dios se relacionan de una manera, con una mentalidad de cuerpo y no de una manera individualista. Antes de Dios, la realidad es que nuestras relaciones son bastante individualistas, solo estamos pensando en nosotros. Pero después de conocer a Dios, cambia nuestra forma de relacionarnos y entonces lo hacemos de una manera corporativa de cuerpo. Romanos 12:15 dice esto, que somos miembros los unos de los otros. También en el capítulo 12 de Romanos, pero en el verso 10, habla del amor fraternal. Y esto se refiere a lo siguiente, que cuando uno se está alimentando de Dios, empieza a tratar a los otros hijos de Dios como hermanos. Y esto es muy interesante por la siguiente razón. Algunas personas acuden a una iglesia o son parte de una congregación, pero su mentalidad es como que están en una empresa, como que están en una organización, donde no importa si alguien se va o si alguien nuevo llega, da lo mismo. No, cuando se es parte de una familia, se sufre cuando se pierde a alguien. Se goza cuando llega un nuevo miembro, ¿cierto o no? Cuando alguien fallece, nos duele. Cuando alguien nace, nos da gozo, nos alegra. Y eso también ocurre en la familia espiritual, ocurre en la iglesia. Pero esto es resultado de que se instale en nuestra mente por la palabra de Dios el que somos hermanos unos con otros. A eso se refiere el amor fraternal. Y esto se demuestra en las relaciones. Otro punto es que empezamos a preferir a los demás respecto a la honra y el reconocimiento. Esto significa que nos vamos alejando de conductas egocéntricas o de búsqueda del protagonismo. Antes de Dios, son muchos los que hemos querido ser el centro de atención. Cuando Dios toca nuestro corazón, cuando venimos a Cristo, eso se empieza a limpiar de nuestra vida. Y nuestra manera de relacionarnos es preferir que otro sea honrado y no buscar la honra para uno mismo. 4. Nos empezamos a relacionar con un mismo sentir. Dejamos de ser criticones, dejamos de buscar en el mal sentido agradar a otros. Dejamos de señalar a los demás y sus defectos y empezamos a ocuparnos de que a esas personas que puedan tener una debilidad o un error, ayudarles, servirles. Esto es algo que de verdad yo sé que no muy comúnmente se nota, porque es un rasgo bastante común
el mirar más los defectos que las virtudes. Y sobre todo que cuando miramos un error, cuando miramos un defecto, no nos disponemos a servir a esa persona porque no la estamos viendo con los lentes de que tiene una necesidad, sino de que es un problema. Pero Dios hace este cambio y nos hace hombres y mujeres de un mismo sentir. Otro cambio en las relaciones es que empezamos a aceptarnos unos a otros. Dejamos de ser legalistas. Empezamos a aceptar que las personas son diversas. Dejamos este comportamiento absurdo o este pensamiento absurdo de que no, es que a Dios solo se le puede cantar con un pianito. Si nosotros nos fuéramos a otro continente, a otros países, hay personas que alaban a Dios brincando, lo hacen con panderos, en una forma muy distinta, y eso no significa que está mal. Quien piensa que eso está mal tiene todavía una mentalidad legalista, religiosa. Cuando nosotros más experimentamos el amor de Dios, esta transformación también se da en nuestras relaciones. Dejamos el legalismo, dejamos la religiosidad, aprendemos a aceptar la diversidad. La esencia es la misma, pero aprendemos a valorar que hay formas diferentes y por lo tanto nos aceptamos los unos a los otros. Y hay muchas cosas más. Nos amonestamos los unos a los otros, pero lo hacemos con bondad y lo hacemos con el conocimiento de la palabra de Dios. Nos saludamos con afecto. Es decir, dejamos de ser superficiales, dejamos de ser indiferentes, dejamos la frialdad, dejamos de justificar esto de, no, es que yo soy así, no me gusta abrazar, no me gusta acercarme a los demás, porque esto en realidad es un pretexto para no enfrentar la realidad. No es que naturalmente a alguien no le guste el afecto, es que ha tenido experiencias que le complican el poder dar afecto y recibir afecto. Pero lo mejor es esto, no estancarnos allí, si acaso esa es nuestra necesidad, sino avanzar. Porque en la manera que Dios quiere que nos relacionemos es con afecto. Y Dios nos ha dado ejemplo de esto. Recuerde aquel leproso que se acercó a Jesús y que le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Y a Jesús no le bastó con decirle, sana. Jesús le mostró afecto. La palabra de Dios dice que lo tocó. Y no es lo mismo que Jesús solo hubiera dicho, sana y vete y se acabó, a lo que realmente sucedió, que Jesús se acercó y lo tocó, con lo cual le mostró que a él no le importaba en la condición que estaba, que él lo amaba a pesar de estar en esa condición. Y vamos terminando. Otra de las cosas que pasan en nuestras relaciones es que empezamos a servirnos los unos a los otros. Dejamos esta mentalidad de que los demás me deben servir, sino que empezamos a colaborar con otros, llevando sus cargas y también permitiendo que ellos puedan ayudarnos a llevar nuestras cargas. Y hay muchas cosas más. Soportarnos unos a otros, someternos unos a otros, animarnos unos a otros. Yo le quiero invitar a hacer lo siguiente. En los cultos juveniles de los próximos meses se va a estar hablando de todas estas acciones. Prácticas que, ¿sabe qué? No son exclusivas para las relaciones entre miembros de una iglesia cristiana o evangélica, sino que deben ser prácticas diarias en nuestros hogares y en nuestras familias. Así que si usted tiene a sus hijos en el grupo juvenil de la iglesia, o si simplemente quiere aprender más de esto, yo le invito a ver los cultos juveniles los sábados 6 de la tarde. Sintonícelo allí en el canal de YouTube de la iglesia. De verdad va a ser muy edificante para usted poder tener todo este contenido. Y entonces, para cerrar, quiero una vez más poner a Jesús como modelo de todo esto, porque sin duda Él es ese ejemplo a seguir para entender cómo nos debemos relacionar los unos con los otros, para ver esa meta a la que debemos llegar en cuestión de nuestras relaciones. Lo que debemos hacer, según el ejemplo de Jesús, es relacionarnos en amor para agradar al Padre, en vez de relacionarnos para agradarnos a nosotros mismos. Y veamos algunos ejemplos de cómo Jesús puso en práctica esto. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 52, que Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura,
pero también dice que crecía en gracia con Dios y con los hombres. Esto habla de que Jesús, desde que era niño, fue desarrollando buenas relaciones con sus semejantes. ¿Y sabe qué? Empezó desde su casa. Porque dice la palabra de Dios en el verso 51, un verso antes, que Jesús, teniendo mucho conocimiento de la ley, teniendo mucha capacidad de comprensión de la ley, porque hablaba de esto con los maestros de la ley, Él fue obediente a sus padres. Y dice la palabra que los honró sujetándose a ellos. Jesús vivió con sus padres hasta los 30 años. Los sacerdotes iniciaban su ministerio a los 30 años. Y así lo hizo Jesús también. Pero antes de eso, Él no fue un joven que andaba por allí paseando por el mundo. Él vivió sujeto a sus padres. Así que para todos los jóvenes, adolescentes, niños que puedan estar viendo este mensaje, tengan en cuenta esto. Jesús es un ejemplo de buenas relaciones, empezando por sus padres, empezando por su casa. Jesús también, siendo ya un poco más grande en su ministerio, honró a los niños, tuvo buenas relaciones con los niños. Mateo 19:14 nos narra que había niños que se querían acercar a Él, y ahí los Grinch y los ogros de los discípulos no querían que se acerquen al maestro. Y Él dice, dejen que se acerquen a mí, dejen que vengan a mí. Yo he escuchado esto y probablemente usted también. Es difícil que un niño se quiera acercar a un adulto si este adulto no le inspira confianza. Así que si estos niños estaban buscando a Jesús, es porque algo agradable había en Él. Jesús no estaba repartiendo dulces. Algo había en Él. Pero yendo un poco más allá, Jesús demostró que los niños valen. Él no dijo, no, yo solo voy a hablar para los adultos, porque los niños no me van a entender. Él incluso permitió que estuvieran cerca. No se me hace difícil creer que en algún discurso, en algún momento, en alguna plática, tuvo niños a sus pies. Jesús, en su manera de relacionarse, mostró el valor de los niños. Mostró también el valor de la mujer. Muchos dicen que Dios es como machista, pero nada más lejos de la verdad que eso. Recuerden lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el 30. Toda esta historia de cuando Jesús se acerca a una mujer samaritana. Jesús culturalmente no se debió acercar a ella, pero lo hizo. Y la trató, sabiendo que ella era pecadora, la trató de una manera amable, la trató de una manera honorable. Y así podemos seguir observando la vida de Jesús, y en cada situación, de acuerdo a cada necesidad, Jesús se relacionó de la manera adecuada, mostrando amor para agradar al Padre. Tengan la seguridad de esto, aun cuando corrió a los cambistas en el templo, fue por amor. Aun cuando le dijo sepulcros blanqueados a los fariseos, lo hizo con amor. No el amor de la sonrisa, sino, recuerden, la acción de buscar el bien. Esta gente no necesitaba palabras blandas, necesitaba palabras duras, porque eran duros de corazón. En todo caso, Jesús se relacionó de la manera adecuada. Y aún en la cruz, mostró amor por sus verdugos, mostró amor por los que le acusaban, mostró amor por el que estaba muriendo junto a Él. Mostró amor seguramente también para el otro, el que estaba en el otro lado, que de alguna manera le reclamaba o le exigía demostrar que era un hijo de Dios. Terminamos entonces con este quinto tema en esta serie. Recordemos esto: Dios, para aquellos que deciden poner su confianza en Él y en su palabra, tiene muchas bendiciones, y entre esas está que Él transforma su corazón, transforma su mente, transforma su vida emocional, transforma su conducta, y hoy hemos visto que también Dios transforma sus relaciones. ¿Y quién no quiere tener una buena relación con sus familiares? ¿Quién no quiere tener una buena relación
con la gente del trabajo, con la gente de la iglesia, con la gente en la escuela, con los vecinos. ¿Quién no quiere tener buenas relaciones? ¿Quién puede decir que es feliz estando enemistado con los demás o estando distanciado de los demás? Eso es una mentira. Entonces, si queremos buenas relaciones, si queremos paz en las relaciones, vayamos a la palabra de Dios. Tras cada tema, este sigue siendo el llamado. Vayamos a la palabra de Dios porque recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esta fe va a producir estos cambios. Pues bien, llegamos al final de esta sección y ahora preparémonos. Preparémonos porque viene un combo que nos va a dejar también consejos como cada semana que vamos a poder poner en práctica en la familia para seguir creciendo siendo a la imagen de Cristo. Vamos a ver estos consejos en el combo familiar. Hola, soy Gaby Martínez y hoy quiero compartir contigo una forma muy edificante de sembrar buenos hábitos en nuestras familias y pasar una tarde súper divertida. En cápsulas anteriores hemos hablado sobre los paseos a la naturaleza, pero eso no siempre es posible. Una tarde lluviosa puede cambiarnos todos nuestros planes. Y en estos tiempos las salidas se complican un poco más. Pero esto solo representa una oportunidad para fomentar nuestra creatividad e imaginación. Así que hoy hablaremos sobre los juegos de mesa. Uno de los recuerdos más vivos y divertidos que tengo es un verano en el que mi familia viajó a un pequeño pueblo en donde no conocíamos a nadie, no había televisión o alguna otra distracción, así que todos nos sentábamos a la mesa a jugar por las tardes damas chinas. Este tipo de vivencias y costumbres no se deberían de perder nunca y deberían de pasar de generación en generación. Si tu familia no tiene esta costumbre, no te preocupes. Nunca es demasiado tarde para aprender y disfrutar de los juegos de mesa. Los juegos de mesa tienen múltiples beneficios y nos ayudan a practicar y a fomentar hábitos mentales como la atención, la observación, la imaginación, la memoria. Nos ayudan también a resolver problemas, a trabajar en equipo, a elaborar estrategias y a tomar decisiones. Uno de los mayores beneficios son también el fomentar hábitos espirituales como la obediencia y la honestidad cuando seguimos las reglas del juego. ¿Y qué tal el dominio propio? ¿Quién no se enoja cuando va perdiendo o presume cuando va ganando? Esto nos lleva a practicar el verdadero amor al prójimo. Así, podríamos hacer una lista muy larga de beneficios. Para divertirnos, no es necesario tener el juego más caro del mercado. Existen un montón de juegos que podemos hacer con materiales que tenemos en casa. Con la ayuda y creatividad de todos, lo podemos realizar. Solo con unas hojas y lápices es suficiente para tener una tarde divertida de basta o una emocionante batalla naval. Ya sean comprados, elaborados en casa o tradicionales, los juegos de mesa son una excusa perfecta para pasar un buen rato en familia. Así que seamos intencionales y juguemos todos en familia. Pues muy bien, ya estamos de regreso después de haber escuchado estos consejos en el combo familiar y estamos listos para esta interesante sección que es clientes satisfechos. Me gusta mucho recordar el propósito de este nombre. Dios es el único que puede satisfacer esa hambre, ese vacío que hay en el interior de toda persona. Y la realidad es esta, que toda persona que pone su confianza en Dios, toda persona que ha probado a Dios, ha quedado satisfecha. Entonces, en esta sección aprovechamos a entrevistar a hermanos de la congregación que a través de su testimonio de vida
nos recuerdan esto, que Dios es el único capaz de transformarnos y de satisfacernos, como es el caso de nuestra invitada de esta ocasión, que es la hermana Lucero Martínez, ¿verdad? Hermana, que Dios le bendiga, le doy la bienvenida al programa. Hoy lamentablemente, digo entre comillas, lamentablemente, lo volvemos a hacer por Zoom. Los contagios están bastante altos aquí en nuestra ciudad y estamos tratando de cuidarnos al máximo. Pero al mismo tiempo, gracias a Dios que nos permite estos medios, ¿verdad? Estas plataformas a través de las cuales podemos interactuar. Y bueno, hermana, para iniciar, antes de entrar al tema de esta entrevista, me gusta siempre decirle a nuestros invitados que nos hablen un poquito de ellos, pero no lo general, ¿verdad? Pues sabemos que pues a los líderes de la iglesia ya la mayoría los conocen, la congregación, por su nombre, etcétera. Pero quisiéramos conocer algo de usted que no muchos conozcan, algún dato especial por allí que nos quiera compartir. Cuéntenos algo, hermana. Un dato especial, un dato curioso, podría ser como algo que no me gusta hacer mucho, que es expulgar frijoles, los frijolitos para guisar. Y pues, ¿qué creen? Que a mi esposo le gusta que todos los días en la casa haya frijoles. Entonces, pues es algo que a lo mejor muchos no saben de mí. Ok, de esos datos curiosos, ¿verdad? Ya sabemos que a la hermana Lucero no la pongan a expulgar el frijol. Limpiar el frijol para los que nos ven desde otros lugares y quizá no entiendan muy bien esa palabra, ¿no? Limpiar básicamente el frijol. Muy bien, hermana, muchas gracias. Pues bien, vamos a entrar al tema de esta entrevista. Hoy hace un rato estábamos hablando en el plato fuerte acerca de esta transformación que Dios hace en nuestras vidas, la transformación de nuestras relaciones, que viene como resultado de ese cambio en el corazón, de ese cambio mental, de ese cambio emocional, de ese cambio de nuestras conductas que también Dios nos permite a través de poner la fe en Él. Entonces, hermana, yéndonos directo al tema, yo quiero abrir con esta pregunta. ¿Cómo eran sus relaciones familiares antes de entregar realmente, consagrar realmente su vida a Cristo? ¿Cómo eran sus relaciones familiares? ¿Quiénes eran, digamos, sus amistades preferidas? Y quizá un poquito más adelante, ¿cómo fue esa relación con su esposo antes de realmente tener un compromiso con Cristo? Cuéntenos. Bueno, antes de estar bajo la soberanía de Cristo, en mis relaciones, pues prácticamente no tenía. Yo considero que eran muy malas porque pues no me gustaba como relacionarme mucho con la gente y pues bueno, tampoco sabía cómo interactuar con la gente porque no había esa seguridad que Cristo me ha dado. De acuerdo. ¿Y cómo fluía la relación, digamos, con sus padres? ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo se llevó con su esposo? ¿Quiénes eran sus amistades más frecuentes? Pues realmente con mis padres nunca fui como desde pequeña inculcada en ese aspecto de tener relaciones cercanas con ellos, ¿no? El trato con mis padres era muy cotidiano, lo que te enseñan desde pequeño, buenos días, buenas noches, mande usted, sí, al ratito, en un momento. Esa era prácticamente mi relación con mis hermanitos, pues prácticamente fuimos separados desde muy pequeños porque pues el matrimonio de mis padres se disolvió, entonces tampoco había como que una relación muy cercana. Y con mi esposo, pues tampoco tenía una relación muy estrecha porque tuvimos muy poco tiempo de conocernos antes de casarnos, solamente fuimos novios 3 meses y luego nos casamos. Él tenía un empleo donde él estaba prácticamente fuera muchos meses al año y estaba muy pocos días en casa, entonces cuando él se encontraba en casa, prácticamente las relaciones lejos de volverse fuertes o firmes, pues se volvían discusiones, diferencias de opinión y ese tipo de cosas. Ok. Yendo un poquito más
profundo, ¿no? En esto que nos está contando. Voy a hacer una pregunta un poco más precisa. Yo sé que a lo mejor no era algo muy consciente, pero quizá en esta etapa puedes recordar y tratar de identificar lo siguiente. ¿Con qué propósito se relacionaba con las personas me encantó como lo dijo, antes de estar bajo la soberanía de Cristo? ¿Con qué propósito lo hacía? Pues realmente no tenía un propósito. Prácticamente cuando me relacionaba con alguien era únicamente por cortesía, porque no existía un propósito consciente en mi ser, en mi mente. Ok. ¿Y hasta qué punto considera que, por ejemplo, una actitud egocéntrica o egoísta gobernaba en estas relaciones? Me refiero a lo siguiente. Cuando no estamos en Cristo, pues por lo regular no, o sea, nos decimos, no, pues es que estamos bajo el pecado y todo, pero en nuestra conciencia lo que estamos buscando es para mí, ¿no? Sacar provecho solamente para mí. ¿Considera que en esa etapa el egocentrismo, el egoísmo dirigían sus relaciones, es decir, en sus relaciones buscaba solamente salir ganando usted? Y si fuera así, ¿en qué situaciones específicas se manifestaba eso? Sí, lo más probable es que sí, porque pues realmente únicamente me relacionaba cuando necesitaba algo, porque no había un propósito. Entonces, si necesitaba alguna circunstancia con mi esposo, pues entonces me relacionaba con él y le platicaba y demás, ¿no? Si necesitaba algo de algún vecino, de algún conocido, pues también era cuando podía relacionarme con esas personas, ¿no? Entonces, sí, ahí muy sutilmente, claro que existía un egocentrismo. Ok, algo que mencionábamos también en el plato fuerte es que nuestras relaciones con las personas, eh, la calidad de esas relaciones, pues, van a ir determinadas por nuestra relación con Dios. No hay que ser adivinos, ¿no? Para saber que seguramente que en su vida, antes de tener una relación profunda con Dios, íntima con Dios, pues muchas cosas estaban mal. Pero hablando de las relaciones con las personas, ¿qué conflictos se llegaron a dar eh, como resultado de que su vida realmente no estaba en Dios? Pues se llegaron a dar resultados, por ejemplo, la amargura. Yo experimentaba amargura porque no había esta parte de tener un propósito, ¿no? De relacionarte o de que las personas respondan como tú quieres. Punto te lleva a la amargura, te lleva a la frustración, te lleva al enojo, a la ira, porque quisieras que las personas reaccionaran como tú quieres, ¿no? Pero si no existe una relación y tú no las conoces, ellas no, pues no puede haber una conexión y sin un propósito, pues tampoco podemos pensar en una meta. A mí me llama la atención lo que acaba de mencionar porque a veces no estamos como conscientes, pero cuando expresamos esos recuerdos y todo, salen a la luz o salen a flote, ¿no? Esas actitudes, esos pensamientos, esas creencias. Mencionó la frustración, la amargura, el enojo, porque no responden como yo quiero, ¿no? Y ahí está ese egoísmo, ahí está ese egocentrismo, ¿no? Regularmente el origen de los conflictos en las relaciones interpersonales es ese, que cada quien busca lo suyo, ¿no? Y podríamos decir que el propósito es agradarse a uno mismo. Ok, pero Dios llega a su vida, Dios transforma su vida poco a poco, su mente, su corazón, sus afectos. Y hoy en día, vamos a empezar por esta parte. ¿Cuál es su propósito en la relación, por ejemplo, con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos? Estamos hablando del entorno familiar y me gustaría que en cada caso nos describiera cuál es su propósito. Bueno, mi propósito principal con mi esposo es ser su ayuda, a apoyarlo de la forma en la que Dios
me ha estado enseñando durante este tiempo que le conozco. El propósito con mis hijos, pues es que ellos lleguen a ser unos verdaderos cristianos, no solamente de domingo o porque mamá y papá son cristianos, sino que ellos verdaderamente puedan tener esa identidad de hijos de Dios. El propósito con mis padres, pues es honrarlos, porque eso me ha enseñado la palabra de Dios, honrarlos, amarlos y pues sobre todo a mi familia en general, pues respetarlos. Amén. Hace rato mencionó que llegó a experimentar amargura, frustración, enojo. Hoy en día, al relacionarse con ese propósito con su familia, estamos hablando únicamente de la familia por ahora, ¿eso ha cambiado? ¿Esos sentimientos han cambiado? Y si han cambiado, ¿cómo ha experimentado esa transformación de esos afectos, de esos sentimientos en la relación con estas personas, con la gente de su familia? Sí han cambiado y lo he experimentado porque ese ego ya no es como era antes. Entonces, el permitir que Cristo gobierne mi vida y el morir a mi deseo, a mi voluntad de esperar una reacción, entonces eso me ha hecho a mí el dominio, el control de las emociones, de no airarme, de no enojarme y a lo mejor cometer pues pecado, ¿no? A lo mejor al responder de una forma incorrecta, áspera. Entonces, el conocer más de Cristo, el conocer más de Él, el estar más en comunión con Él, me ha enseñado a mí a ser más dulce, a ser más, bueno, los frutos del Espíritu, ¿no? La templanza, el dominio propio, la fe, la paz, el amor, la mansedumbre. Entonces, eso es lo que ha cambiado en mí. Me gusta que menciona ahora lo del fruto del Espíritu porque, de hecho, en semanas anteriores, cuando hablábamos de las emociones, yo compartía que a veces nos enfocamos en los efectos y no en las causas. Entonces, por ejemplo, en cuestión de las emociones, nos enfocamos como en controlar las emociones en vez de tratar de cambiar lo que motiva esas emociones, ¿no? Y en el caso de las relaciones, me parece que pasa igual. De hecho, hay como que cursos, ¿no? Para habilidades, para relaciones interpersonales, aprender a escuchar y todo eso. Pero yo insisto en que creo que el motivo o la causa de una buena relación o de una mala relación está en el corazón de las personas, ¿no? Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Sus relaciones se han visto beneficiadas por experimentar el fruto del Espíritu en su ser, ¿no? Amor, gozo, paz, etcétera. Y eso es como un efecto, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en su vida que le ha llevado a experimentar ese fruto del Espíritu? O sea, ¿qué cambios ocurrieron en su vida que le llevaron a esa transformación de afectos, esa transformación de, oye, ya no tengo esta amargura, ahora puedo tener paz? ¿Qué le llevó a eso? El conocer, el conocimiento y la práctica de la palabra de Dios, porque al final de cuentas muchas veces las personas todavía no reaccionan como yo quiero que reaccionen o no son como yo quiero que ellos sean, pero el yo someterme a la palabra de Dios, estudiarla, reflexionarla, practicarla sobre todo me lleva a yo tener esas acciones buenas, verdaderas, como dice también la palabra, ¿no? Pensar en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, porque al final mi alrededor no va a ser como yo quiero, pero yo sí decido cómo voy a reaccionar ante ese alrededor. Amén. Yo creo que no hay manera más precisa de decirlo. Y por eso es tan importante estos tiempos de entrevista, porque a veces en una predicación, por ejemplo, se puede transmitir este mensaje: hermano, escudriña la palabra, conoce la voluntad de Dios y ponle en práctica, ¿no? Aun cuando no lo sientes, ponlo en práctica.
Y a veces la gente cree que es como teoría nada más, ¿verdad? Así como que, sí, qué bonito discurso y se acabó. Pero esto que nos está compartiendo es su vida. Nadie puede dudar de esto porque los frutos están allí, su esposo está allí, sus hijos están allí, sus padres están allí, que lo pueden testificar. Y yo aprovecho esta oportunidad para recordarle a la gente, por esto es tan importante la palabra de Dios, es que es la base para todo. Y justamente toda esta serie que hemos estado compartiendo en las últimas semanas acerca de la transformación que Dios hace a través de la fe, ha venido acompañada de este mensaje constante, que la fe es fruto de la palabra de Dios en nosotros. Para ir terminando, hermana, dos cosas. Una es, voy a recuperar esto que acabo de mencionar. Todavía la gente no es como yo quisiera, ¿no? Sin embargo, ya no tiene esa frustración, esta amargura. Creo que ahora hay paz y hay una templanza, ¿no? En medio de esas circunstancias. Pero yo creo que además de experimentar eso en su hogar, también pasa, por ejemplo, en la iglesia o le ha pasado con otras personas fuera de casa, ¿verdad? A veces, no sé, nos podemos impacientar o lo que sea. La pregunta es la siguiente. Uno tiene el deseo de agradar a Dios, ¿verdad? Y procura en sus relaciones agradar al Señor. Pero cuando, no sé, con alguna persona, y estoy hablando, ahorita hablando fuera de la casa, ¿no? Alguien externo. Con una persona, no sé, le mira mal, le trata mal, ya sea en la iglesia, ya sea en un trabajo, fuera del hogar. Y usted de repente ha reaccionado, ha actuado de una manera no agradable a Dios. Yo me imagino que cuando le cae el 20 se siente mal. ¿Cómo ha trabajado con ese sentimiento de haber fallado, con este sentimiento de, oye, lo he intentado en esta relación y aún así no estoy haciendo lo que debería hacer, no estoy dándole lo mejor al Señor? ¿Cómo ha lidiado con esa situación? Pues bueno, primero aprender a identificar, ¿no? A escuchar la voz de Dios, porque aún en esas ocasiones nuestro ego, nuestra humanidad nos puede confundir. Y si yo estoy en comunión con Dios, pues ciertamente no voy a ser una persona perfecta, pero sí voy a poder tener el entendimiento de darme cuenta, escuchando la voz del Espíritu que me dice, estás actuando mal. Entonces, lo primero es obedecer. Si el Espíritu me está hablando, te obedezco y perdón primeramente a Dios. Si dañé a la persona, también tengo que ir y pedir perdón a la persona, restituir el daño, buscar la forma de aliviar el daño que a lo mejor causé. Y pues eso ayuda o me ha ayudado a tener unas relaciones pues más sólidas, ¿no? Más concretas, porque cuando tú le puedes mostrar a las personas que conocen o las que no conocen a Cristo, que tú puedes ser misericordioso, que puedes perdonar, que puedes ser el primero en pedir perdón, aunque muchas veces no tengas tú la culpa, si así queremos llamarle, las personas pueden darse cuenta que verdaderamente hay algo distinto en ti, que hay algo diferente en ti. Y si algo a mí me ha ayudado mucho es entender y recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dice su palabra que nosotros justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y cuando a mí se me genera un daño o algo que yo siento que fue una agresión hacia mi persona, lo primero que yo hago es justifico a la persona porque pienso como Cristo me ha justificado a mí, yo justifico a esa persona. Después entonces otorgo el perdón, como Cristo me perdona a mí, yo perdono a esa persona y si tengo esa oportunidad y esa persona también tiene como esa disposición de poder arreglar la situación y yo poder restituir, entonces lo hago. Se escucha fácil, bonito, verdaderamente no lo es en la práctica, ¿verdad? Pero conforme vamos avanzando y el Señor nos va enseñando y vamos escuchando la voz de su Santo Espíritu, pues eso ya no se hace tan difícil o tan pesado, sino que ya se vuelve un hábito, una práctica y algo que te genera paz.
La verdad es que ha dicho algo muy bonito. Gracias a Dios por su vida, hermana. Eh, Tratando de conceptualizarlo un poco, eh, ese ego que una y otra vez, ¿no? Como que sale de nuestro corazón, nos lleva a creer que lo justo es que cuando una persona me ofendió en el contexto de relaciones, entonces ahora yo tengo el derecho de vengarme, yo tengo el derecho de cobrarme, si él me gritó, yo tengo el derecho de gritar. Pero nos olvidamos que lo justo no es eso, sino que lo justo, la justicia es tratar a los demás como yo he sido tratado por Dios. Y lo explicó de una manera muy, muy bonita. Y rescato también lo que menciona de que se escucha bonito. Ahorita tenemos esta bendición de escucharle, pero yo estoy seguro que en el día a día ha sido duro, ha sido difícil poder construir, ¿no? Todos estos hábitos que mencionaba, ¿no? De perdonar, de pedir perdón, de restituir, etcétera, etcétera. Pero lo podemos ver en su rostro, lo podemos ver en la manera que lo expresa. Vale la pena porque uno tiene gozo, uno tiene paz y también de esta manera nosotros somos testimonio para las personas con las que compartimos. Amén. Pues bien, le agradezco muchísimo, hermana, por esta entrevista, por este tiempo en el que nos ha compartido de su corazón, de sus vivencias. Y como de costumbre, vamos a cerrar haciendo unas preguntas acerca de discipulado. En esta ocasión, digamos que vamos a hacer algunos ajustes porque obviamente pues, no estamos de manera presencial. Entonces, si yo pierdo, pues no me puede echar confeti. Si pierde usted, no le puede echar confeti. Entonces, solo lo vamos a hacer por repaso, lo vamos a hacer un poquito por diversión. Y el premio, que son las galletas para su café, ya lo tiene asegurado, nada más que le van a llegar después, ¿ok? Entonces, la dinámica es, una vez más, números del 1 al 30. Me va a decir 5 números que usted quiera, entre el 1 y el 30. Yo le hago la pregunta y la idea es que usted pueda ganar, o el objetivo es que pueda responder correctamente 3 de 5 preguntas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el primer número? 19. El 19 es, menciona un tema cualquiera del nivel 2. La oración, el hábito de hablar con el Padre. Ok, correcto, ya tiene una buena. ¿Otro número? 26. 26. Si yo no recuerdo mal, hermano, usted está llevando segundo nivel, ¿verdad? Por eso Sí, se me acordó. Ok, 26, pero eso es bueno, aquí así que sí puso atención. La pregunta es, ¿el discipulado es una relación que mantiene el compromiso hasta el final? Este es un principio de discipulado. El discipulado es una relación que mantiene el compromiso hasta el final. Entonces, el discipulado es... Esta es información que los discipuladores recibieron en su... ¿Se acuerdan? Entonces, ok, entonces si es una relación que mantiene el compromiso hasta el final, entonces... ¿De qué principio de discipulado estamos hablando? ¿El discipulado es? Pues es que es un compromiso, pero es una relación, es como una amistad, no sé cómo explicarlo. No se acuerda. La respuesta es que el discipulado es perseverante. Perseverante. No tira la toalla cuando alguien no está cumpliendo, sino que se mantiene. Mientras hay compromiso, corresponsabilidad, el discipulador sigue adelante. Ok. Sí. Y es muy bonito recordar, ¿no?, que esto lo hizo Jesús. Él hasta el final estuvo con ellos. Muy bien. Siguiente número, hermana. 25. ¿20 qué? 25. 25. Es otro principio. Está muy fácil. El discipulado es una relación que no obliga a nadie. Entonces, el discipulado es... Voluntario. Voluntario, correcto. Vamos 2-1. Siguiente número. 10. Número 10. Esta ya la había hecho antes y nuestro concursante de entonces no la recordó. ¿Cuáles son los 3 compromisos iniciales para formar parte de un grupo de discipulado?
Antes que una persona entre a un grupo, se le dice, ¿sabes qué? Te tienes que comprometer con esto, esto y esto. ¿Cuáles son? Y tiene que comprometer a ser transparente. ¿Ok? Se tiene que comprometer a ser al estudio, ¿no? Al estudio de las lecciones, que no recuerdo, hermano. Son 3 cosas, lleva una buena. Sí. Ser transparente. Es que, bueno, la puntualidad no va involucrada. Aquel hermano también se confundió con eso, pero eso es la parte. Hay 3 cosas básicas y por eso es bueno recordarlo, ¿no? Número 1, ser transparentes. Número 2, centrarnos en la palabra de Dios. Y obviamente eso conlleva el estudio de la Biblia a través de las guías de discipulado. Y el número 3 es rendir cuentas, porque la palabra de Dios nos va a dar indicaciones, hay que obedecerlas y luego en la siguiente reunión rendimos cuentas de si lo hicimos o no lo hicimos. Ahí está. Entonces estamos empatados 2-2. Vamos a ver si se lleva el premio. Entonces, último número, hermano. Ok, el número 27. 27, ok, es otro principio, me parece. Ok, el discipulado es una relación con la calidad necesaria para lograr confianza e intimidad. Entonces, el discipulado es una relación idónea para la amistad. Correcto. El discipulado es una relación idónea para la amistad. Así que se lleva su premio, insisto, luego se lo hacemos llegar. Pero agradecemos a Dios a hacer este repaso, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Esto tiene el propósito de que como congregación sigamos consolidando, ¿verdad?, el conocimiento o el entendimiento de algunos conceptos que son fundamentales como parte del discipulado. Hermana Lucero, una vez más, muchísimas gracias, sobre todo por compartir con nosotros, se lo agradezco una vez más, de su corazón, de su experiencia, que Dios les siga bendiciendo. Gracias por este tiempo con nosotros. Y a todos los que nos están viendo, les invitamos a sintonizarnos la próxima semana. Recuerden, jueves a las 7 p.m. tenemos iglesia a domicilio con todas estas secciones que, recuerden, buscan llevar alimento espiritual hasta sus hogares. Por hoy nos despedimos, pero nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Que Dios les bendiga. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está.